Buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días a todos y a todas. Con este Hangout, desde la Unión General de Trabajadores, ponemos en marcha una experiencia novedosa para nosotros, para el sindicato, y de la que esperamos alcanzar una serie de objetivos. El primero de ellos, hablar sobre la situación económica y social que nos está acechando ahora mismo a la juventud, y sobre todo lo que queremos también es que los planteamientos y las preguntas que se realicen vienen de la mano de la gente joven del propio sindicato. Este Hangout lo hacemos los jóvenes y las jóvenes del sindicato, pero somos conocedores de que lo estáis siguiendo otras personas en streaming, y además estamos dando difusión a través de otras redes sociales como el Facebook, el Twitter, y estamos utilizando este Hangout, no sé si se ve bien, Hangout G Cándido, para que le podáis dar difusión en Twitter y también en Facebook, como ya decía. Cándido Péndez mantiene este encuentro con nosotros. Es la primera vez que nos sentamos en algo parecido con nosotros, con los jóvenes del sindicato, porque estás apostando fuertemente por mejorar la situación de la gente joven, tanto de los jóvenes afiliados al sindicato como de los jóvenes que no lo están. Además, pues los jóvenes queremos y debemos estar opinando sobre los temas que nos preocupan. Y además, desde UGT Juventud hemos puesto en marcha el Foro Joven UGT, que es una plataforma en la que pretendemos que los jóvenes tengamos un canal de participación que sea muy importante, que sea muy fuerte. A través de aquí también surgió la idea de este Hangout para poder plantearle a nuestro secretario general pues todas aquellas dudas que se han ido tratando dentro de este foro, ¿no? En los meses que llevamos de andadura del Foro Joven. Además, también estamos organizando una asamblea de jóvenes afiliados, pues para también dar respuesta a un mayor número de jóvenes y poder hacer partícipes a los jóvenes en las propuestas del sindicato respecto a las materias de empleo juvenil. Pues buenos días, Cándido. Bienvenido a este Hangout. Si te parece, pues pasamos a las preguntas. Mira, pues el primero en intervenir va a ser Aritz Redondo. Buenos días, Aritz. Aritz es delegado, es un desempleado, está afiliado a MCA y viene de Pamplona. Buenos días, Aritz. Hola, buenos días. Cuando quieras, por favor. Vale. Buenos días, Cándido. Mira, últimamente se oyen distintas medidas para contratar a los jóvenes y bajar la cifra de parados. Entre ellas se habla del salario mínimo para jóvenes. ¿Cree usted que es una propuesta adecuada? ¿Y qué propondría UGT para emplear a los y las jóvenes? Bien, efectivamente hay una serie de iniciativas que se están intentando sacar adelante en relación con abonar a los trabajadores jóvenes una cantidad inferior al salario mínimo interprofesional. Parte de estas iniciativas, que sobre todo quienes las están promoviendo son representantes de la patronal, tienen una relación con el hecho de que por primera vez en Alemania se va a implantar el salario mínimo interprofesional, pero es una especie de salario mínimo interprofesional cortapisado, en tanto en cuanto pues se va a establecer un escalón a la baja en relación con los trabajadores jóvenes, ¿no?, en función de su edad. Nosotros no estamos de acuerdo en absoluto con esta medida. Esta medida, al final, bueno, pues tiene relación con lo que ocurría en la España preconstitucional, en la época de la dictadura, donde efectivamente había un salario mínimo y dicho salario mínimo tenía una serie de escalones en función de la edad de los jóvenes, para 17 y para 16 años, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos radicalmente en contra de esa medida. Esa medida no favorecería en ningún caso la creación de empleo o la obtención de un puesto de trabajo para los jóvenes y las jóvenes de nuestro país, en absoluto. Simplemente lo que
se produciría sería una profundización mayor y más grave en el pozo de la indignidad salarial y de la precariedad de las trabajadoras y los trabajadores jóvenes. Por lo tanto, nosotros pensamos que cualquier iniciativa para promover el empleo de los jóvenes no puede basarse en la desigualdad. Tiene que basarse en la igualdad de trato y en la igualdad en términos de retribución económica, etcétera, en función, lógicamente, de su cualificación profesional. Y en ese sentido, nosotros consideramos que sería muy importante que con carácter de urgencia se abordara la implantación de un plan de choque para el empleo que tendría como uno de los objetivos fundamentales, no exclusivos, precisamente la situación de los jóvenes y de las jóvenes trabajadoras de nuestro país. También habría que incluir a parados de larga duración, habría que incorporar para reducir la brecha de género también la dimensión de género y promover también el empleo en este plan para las jóvenes, para las mujeres en general, y ese sería el mejor camino para avanzar en la erradicación del paro juvenil. Nosotros pensamos que hay que tomar medidas específicas y dentro de ese plan de choque se incorporarían con carácter de urgencia, pero también consideramos que la lucha contra el paro tiene que ser una lucha global, tiene que ser una lucha profundamente solidaria, tiene que remarcar esas especificidades que comentaba de jóvenes, de mujeres, etcétera, pero tiene que ser un plan general, primero un plan de choque contra el paro en nuestro país, que es la lacra principal y más grave que en este momento padece la sociedad. Gracias, Cándido. Tenemos otra pregunta de Ángel Flores. Él viene de Barcelona, es delegado de Sinectic. Ángel, buenos días. ¿Me escucháis? Buenos días. Bueno, mi pregunta es, compañero Cándido, ¿por qué los diferentes gobiernos están machacando siempre a la gente joven? ¿Cuáles son los planes de empleo? Si crees que son suficientes o eficaces. ¿Y qué estrategia de empleo y emprendimiento joven hay? ¿Qué opinas sobre la garantía juvenil? ¿Y qué hace el sindicato para los jóvenes? Bueno, en primer lugar, efectivamente hay una especie de doble discurso. Se pone en el centro de la diana en todas las políticas de empleo el paro juvenil, pero sin embargo no se resuelven los problemas de los jóvenes. Es más, en la situación actual lo que está ocurriendo es que el empleo para los jóvenes cada vez está más lejos, cada vez es más precario y cada vez el desempleo se prolonga más en el tiempo. Por lo tanto, efectivamente, entre los discursos, tanto en Europa como en nuestro país, y la política real de creación de empleo para los jóvenes, hay una contradicción absoluta. ¿Por qué pueden hacer esto los gobiernos? Porque los votan. Por ejemplo, el gobierno actual pues tiene una holgada mayoría absoluta y es verdad que está haciendo en gran parte de su ejecutoria en la acción de gobierno, está haciendo lo contrario a lo que dijo, pero al final fue respaldado por una mayoría muy importante de ciudadanas y ciudadanos y al final hace lo contrario en muchos aspectos de lo que prometió. Y esta es la primera enseñanza que creo que hay que sacar, es una enseñanza de carácter general. La absoluta disociación que hay, y de ahí se generan profundas frustraciones entre la población, entre lo que dicen los gobiernos y lo que hacen. Por tanto, este es un tema que si hay oportunidad merecería la pena que lo pudiéramos tratar a lo largo de esta sesión.
En segundo término, yo creo que es muy importante y los jóvenes de la Unión General de Trabajadores, el Departamento de la Juventud y las organizaciones juveniles que están vinculadas a nuestra organización lo hacen correctamente. Es muy importante que eliminemos una frontera en términos generacionales, que es verdad que proviene de la segmentación que las estadísticas plantean, tanto en Europa como en nuestro país, que es esa de que jóvenes son aquellos que tienen hasta 25 años de edad. En nuestra organización se habla, en nuestra organización y en el movimiento sindical a nivel internacional se habla de hasta 35, porque creo que el mundo actual responde mejor a la definición de joven con esa hasta esa edad que con la edad de 25. ¿Por qué? Porque se produce una enorme distorsión. Se produce una enorme distorsión y inmediatamente pues quedan en la penumbra situaciones como la que voy a expresar. El número de jóvenes hasta 25 años, en términos absolutos, en nuestro país, que están en paro, es muy importante, sin duda. Pero el número de personas entre 25 y 44 años en paro, que en términos porcentuales es menor, la cifra de paro en términos absolutos cuadruplica a la de los jóvenes. Por lo tanto, creo que establecer en primer lugar una identificación de la población laboral que consideramos joven y definir los programas o los compromisos por el empleo en relación con esas edades es muy importante. Por eso yo creo que tenemos que hablar con más propiedad jóvenes hasta 35 años. Primera consideración. La segunda consideración se extrae de esta ampliación de la frontera de edad, que ya no se puede hablar con tanta ligereza como, por ejemplo, habla el presidente de la patronal, ¿no?, de la COE, cuando dice aquello de, bueno, ahora tenemos un montón de jóvenes que fueron protagonistas del abandono escolar o víctimas del fracaso escolar. Son dos cosas distintas. Esos jóvenes se fueron a trabajar a la construcción porque se ganaba mucho dinero y ahora han desaparecido los puestos de trabajo en la construcción y no tienen formación. Y como no tienen formación, hay que darle formación. Y como hay que darle formación, pues hay que buscarle una actividad donde se les facilite la formación, pero con un salario inferior al salario mínimo interprofesional. Ya hablaba desde otra perspectiva de este mismo tema en relación con la pregunta anterior. Claro, eso no tiene ningún sentido, porque muchos de esos jóvenes ya no son tan jóvenes, entre 31, 32, porque efectivamente el tiempo pasa para todos. Y aquellos que se fueron a trabajar en la construcción en el año 2000, 2001, 2002, 2003, hasta el 2005, 2006, que ha durado el boom, ¿no?, previo a la crisis. Pero sí, a lo mejor tenían 20, 21 años, pero ahora tienen 34, 35, 32, 33, y eso hay que resolver. Y la mejor manera de resolverla es, como decía anteriormente, creo que esta es una idea en la que tenemos que insistir necesariamente, es definiendo un plan de choque. Un plan de choque que resuelva los problemas de esos jóvenes que, a su vez, muchos de ellos son parados de larga duración, con responsabilidades familiares. Y esas iniciativas tienen que ser con contratos que estén amparados por convenios colectivos, y previamente habría que resolver un problema que en España seguimos sin resolver. Se dice, hay un montón de trabajadores sin cualificar, jóvenes sin cualificar. Y la pregunta previa a la que hay que responder es, ¿sabemos realmente cuál es la cualificación de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país? Y esa pregunta tiene una respuesta que es un monosílabo. No, no lo sabemos. De 13 millones de trabajadores españoles no conocemos la cualificación. Y que no tengan una titulación acreditada no quiere decir que no tengan una cualificación.
en el empleo. Por lo tanto, eso habría que hacerlo y probablemente llegaríamos a la conclusión de que sí que tienen cualificación para una serie de trabajos y que por lo tanto hay que facilitarle ese tipo de trabajo y hay que facilitárselo con un salario amparado por un convenio colectivo en condiciones de igualdad. Y por último, en relación con el plan de garantía juvenil. Nosotros en su día hemos apoyado el plan de garantía juvenil. Es un plan que está acotado para trabajadores de hasta 25 años, como sabéis. Es un plan absolutamente insuficiente, también hay que decirlo. Pero es un plan. Los jóvenes de 25 años en adelante, como comentaba anteriormente, no tienen ninguna previsión. Ni la Comisión Europea, ni el gobierno de nuestro país, y no sé si habrá gobiernos de comunidades autónomas que tengan alguna previsión. No lo sé. Creo que no. Por lo tanto, eso habría que resolverlo. Y respecto al plan de empleo juvenil, pues el plan de garantía juvenil, lo que puedo decir es que sigue sin ponerse en marcha. La verdad ya dicha que no se ha puesto en marcha aún. Y yo creo que el plan de garantía juvenil está oficiando como una especie de lavaconciencias, tanto de la Comisión Europea como de los gobiernos de turno, porque puede ser un paliativo, pero en ningún caso va a resolver el problema del paro juvenil. Gracias, Cándido. Yo al hilo de lo que decías me venían dos ideas a la cabeza. Una es que justo los jóvenes, la edad media de emancipación está en 30 años y que las políticas que está aplicando el gobierno se dirigen, la estrategia de empleo y emprendimiento joven hasta 30 años y la de garantía juvenil hasta los 25. Quizás sería interesante instar al gobierno a que las políticas de juventud fueran enfocadas a jóvenes de 35 años. Sí, de hecho nosotros esta opción la vamos a defender. Nosotros, como he sabido, tenemos una posición de confrontación con las orientaciones de la política del gobierno, pero eso en ningún caso puede ser un obstáculo para demandar alternativas. No nos podemos quedar en la pura negación y rechazo. Por cierto, negación y rechazo absolutamente legítimos respecto a lo que hace el gobierno, pero tenemos que plantear alternativas. Por eso estamos trabajando en esta idea que se contiene, simplemente como recordatorio, en el primer eje de las 6 alternativas que estamos defendiendo para de verdad adentrarnos en la recuperación económica y para fijar como objetivo fundamental de todos los esfuerzos que se hagan en nuestro país, precisamente la lucha contra el paro. En ese primer eje de esas alternativas está incluido, como decía, el plan de choque para los jóvenes, parados de larga duración, mujeres, etcétera, y específicamente consideramos que también de una manera muy urgente habría que definir un plan específico para parados de larga duración, donde están incluidos muchos trabajadores de hasta 35 años. Aquí la discusión que siempre se plantea es de dónde sale el dinero. Y en ese sentido nosotros consideramos que hay una fuente de financiación de las políticas de creación de empleo, si se tiene voluntad política para ello, que son las que pueden, los recursos que pueden extraerse de la lucha contra el fraude fiscal. Nosotros concretamente en estas alternativas que se definen en 6 ejes planteamos una reforma fiscal donde establecemos un objetivo de aumentar los efectivos de la agencia tributaria para luchar con más eficacia contra el fraude fiscal y establecer una serie de modificaciones tanto en el impuesto de sociedades como en el impuesto de la renta de las personas físicas para redistribuir de mejor manera la carga fiscal, no para aumentar la carga fiscal a los trabajadores, o implantar o darle mayor entidad, mayor envergadura a los impuestos medioambientales y de todas estas mejoras de la recaudación tributaria se podía generar un potente plan de lucha contra el paro que fuera dirigido a los jóvenes, como decía, hasta 35
hasta 35 años. Para que tengamos una idea, sin las medidas de mejora de la lucha contra el fraude fiscal y sin las modificaciones tributarias, en el año 2013 la lucha contra el fraude fiscal arrojó un volumen de ingresos complementarios para la agencia tributaria de 15.000 millones de euros. Solo el 50% de esa cantidad son 7.500 millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando de cantidades muy importantes que podrían ser instrumentos muy eficaces si hubiera voluntad política para ello, para luchar contra el empleo, contra el desempleo juvenil. Gracias, Cándido. Verónica es la siguiente persona que va a realizarte una pregunta. Verónica Pulgar es de Oviedo y además es secretaria del Comité de Empresa de Alimerca. Buenos días, Verónica. Buenos días. Es importante la negociación colectiva para todos los trabajadores, pero ¿qué piensa del hecho de que se introdujeran las medidas específicas para los jóvenes en los convenios? Bueno, en primer lugar, quería hacer un reconocimiento obvio. Una joven trabajadora afiliada a la Unión General de Trabajadores tiene un cargo de responsabilidad en un comité de empresa de una empresa de una gran superficie de alimentación muy importante como es Alimerca. Me parece que este es un buen camino en el cual la organización debería de profundizar más. Y ese debería de ser un compromiso y una responsabilidad de los dirigentes, empezando por el secretario general. Nosotros consideramos que en la negociación colectiva a veces es inevitable tomar medidas específicas para los jóvenes. Y a veces esas medidas específicas para los jóvenes no son bien entendidas. Y me refiero al hecho de que firmamos en convenios colectivos dobles escalas salariales en función de la edad. Esas medidas específicas a veces hay que adoptarlas, pero nosotros pensamos, y así lo defendemos, que deben de tener un horizonte temporal limitado en el tiempo. Esa medida puede ser un mecanismo para incorporar a los jóvenes hacia el empleo indefinido y por lo tanto debe de tener como objetivo final la consolidación de ese empleo, el reconocimiento de una categoría y una equiparación del salario del joven que ha entrado por ese procedimiento al salario general del convenio colectivo correspondiente a su categoría. Y luego yo creo que en la negociación colectiva deberíamos de prestar también una mayor atención a la situación de las trabajadoras y los trabajadores jóvenes que puedan estar insertos en la plantilla. Esto desgraciadamente solo ocurre en las grandes empresas, mediante un contrato de formación o mediante una beca. Es decir, buscar fórmulas que nos permitan erradicar las discriminaciones o, en el caso de los trabajadores que están jóvenes, que están becados, para desarrollar una práctica mientras terminan su trayecto educativo, garantizar que no se produzca una doble situación que es contradictoria, o que al final, durante su situación de becado, no le den la formación teórica y práctica que necesitan, o que bien por el contrario se dediquen a sustituir un empleo estructural de la empresa. Es decir, mediante una fórmula de beca se desarrolla un trabajo que se debe de desarrollar mediante un contrato laboral, de manera tal que si un joven está en esa situación, en vez de reconocerlo como becado, que se le reconozca como un trabajador con un contrato laboral a todos los efectos. Gracias, Cándido. Pedro es uno de los autónomos de los jóvenes que han decidido hacerse autónomo, y él viene de Badajoz. Pedro, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, saludar a todos y a todas. Saludos desde Extremadura. Y bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena al Departamento de Juventud por esta iniciativa y agradecer a la UGT y a ti, Cándido, por estar siempre ahí, por darnos esta oportunidad. Bueno, hace algo más de año y medio, un amigo y yo
nos lanzamos a la aventura de emprender un proyecto empresarial, ya que no teníamos otra cosa, bueno, pues nos lanzamos a la aventura y un proyecto empresarial relacionado con el sector tecnológico, más concretamente con el comercio electrónico, desarrollo de plataformas online, venta por internet y demás. Trabajamos evidentemente con el sector privado y también con el sector público. Y la verdad, el tema de la contratación pública deja bastante que desear. Las empresas de mi sector, que son de muy reciente creación, como mucho 4 o 5 años, sin ir más lejos, la mía tiene año y medio, pues no se consigue que para estos sectores los pliegos para optar a contratos públicos sean prácticamente inalcanzables. Capacidad económica, años de constitución como empresa, etcétera, etcétera. Favoreciendo evidentemente así, bueno, pues a grandes empresas que luego resulta que optan por subcontratar los servicios a los que realmente estamos capacitados para desarrollarlo. Por tanto, no parece lógico que la administración pública, por un lado, fomente de esta manera la desigualdad en sus adjudicaciones y, por otro lado, fomente la precariedad laboral que supone la subcontratación de servicios. ¿Qué piensa Cándido Méndez? ¿Qué piensan los VT sobre la actuación de la administración pública en situaciones como estas que fomentan la subcontrata y todo lo que conlleva eso? Bueno, evidentemente tenemos en relación con ese tema una posición primero de abierta preocupación y en segundo lugar de manifiesta discrepancia, ¿no? Y en ese sentido yo quisiera traer a colación una cifra que no la voy a dar con exactitud porque no la recuerdo con exactitud, pero creo que la magnitud sí la voy a dar de manera correcta. Aquí se habla mucho de la microempresa, de la pequeña y mediana empresa, todo el mundo habla de estos sectores empresariales. Se habla mucho ahora de los autónomos, se habla mucho de los emprendedores. El 85% de los emprendedores en este futuro próximo van a ser precisamente trabajadores por cuenta propia. Y realmente, del dicho al hecho, hay un buen trecho. Nunca tuvo más razón ese refrán que a la hora de analizar esta situación. El comportamiento de las administraciones públicas respecto efectivamente a los contratos públicos. Lo que hacen es privilegiar a las grandes empresas. Y las grandes empresas al final lo que hacen es actuar prácticamente en una gran mayoría de casos como comisionistas, en tanto y cuanto se quedan con el contrato, retienen una parte de beneficios y el desarrollo material del contrato lo hacen autónomos, microempresas, pymes, etcétera. Y eso habría que erradicarlo. Ahí va la cifra y la comparación. En Alemania, tanto que se habla de Alemania, en Alemania las contrataciones públicas, en cualquier caso, es más de un 50%. Creo que rebasan incluso el 60%. Se destinan a las micros y pequeñas y medianas empresas. Bien, hay una apuesta política decidida de manera tal que la contratación pública, la licitación pública se orienta hacia ese tipo de empresas. Porque en Alemania, como en España, esas empresas son las que generan la mayoría del empleo. Por lo tanto que se trae a relucir el ejemplo de Alemania, y hay un buen ejemplo de cómo las administraciones locales, las administraciones de los Länder, las regionales, y la administración federal alemana, a la hora de las licitaciones, tienen en cuenta de manera específica a la pequeña y mediana empresa, al emprendedor autónomo, etcétera, ¿no? Este es uno de los problemas que hay que resolver. Y otro problema que hay que resolver, como creo que sabes perfectamente, es el problema del crédito. El gobierno puede facilitar la capitalización del desempleo, etcétera, pero como no se resuelve el problema del crédito, el emprendimiento a través del trabajador por cuenta propia, del profesional autónomo, de la microempresa, no va a salir adelante en ningún caso. Pues muchas gracias, Cándido. Vamos a pasar ahora de Extremadura, nos pasaremos al País Vasco, al norte.
Buenos días, Iker. Él es Iker Miguel, es de Baracaldo y es médico residente. Buenos días. Muy buenos días. A mí me gustaría preguntar sobre un tema que ya se ha mencionado, que son los contratos de prácticas para jóvenes estudiantes, universitarios o recién graduados. Estos contratos de prácticas, bajo una excusa de una supuesta formación, en la mayoría de los casos inexistente, pretenden buscar mano de obra barata con sueldos miserables, en torno a 400 euros, o muchas veces incluso inexistentes, a su vez destruyendo puestos de trabajo reales. El pasado mes de marzo se llevó a cabo una huelga general de estudiantes masiva contra este tipo de medidas. Y UGT, nuestro sindicato, no estuvo en la vanguardia de esta lucha. Me gustaría saber qué medidas tiene pensadas el sindicato para entrar en la lucha estudiantil contra este tipo de contratos o contra todas las medidas que desde la implantación del Plan Bolonia pretenden utilizar a los estudiantes y a los jóvenes como una mano de obra precaria. Pues gracias, Iker. Bueno, nosotros, y creo que a través de nuestra organización de jóvenes, así lo desarrollamos, practicamos una política de alianzas con distintas organizaciones y distintos colectivos sociales. Tenemos una alianza consolidada en torno a la denominada Cumbre Social, con una serie de organizaciones, y con el sindicato de estudiantes, pues probablemente tengamos relaciones con altibajos, pero tenemos relaciones, que es lo importante, ¿no? A veces al sindicato se nos piden cosas contradictorias. Yo no hace mucho tuve la oportunidad de recibir una carta, no me voy a referir porque no es necesario en relación con qué conflicto, recibí una carta en la que en los 3 primeros párrafos se me agradecía el apoyo incondicional del sindicato a esa lucha y su implicación, y en el último párrafo se me solicitara que no pretendiéramos acumular protagonismo, hasta tal extremo que se me solicitaba que no estuviera presente en una movilización. Lo digo también para que se sepa que, en fin, las organizaciones, o hay organizaciones que tienen sus enfoques, que merecen respeto, y a veces pues se producen estas situaciones paradójicas, de forma tal que se piensa no hay suficiente implicación de mi sindicato, y seguro que puede haber mayor implicación, ¿no? Pero a veces eso corresponde con el hecho de que incluso se solicite que el protagonismo se lo demos a aquellos que son realmente los que padecen la situación. Esta es la primera consideración que quiero hacer. La segunda, un contrato en práctica no tiene por qué ser, es decir, legalmente no tiene por qué ser así, un contrato con un salario inferior, en ningún caso. Un contrato en práctica, si es un contrato en práctica a tiempo completo, puede y debe, y así tenemos que defenderlo, estar cubierto por un salario normal. Si no es a tiempo completo y es a tiempo parcial, pues cobrará la retribución correspondiente al tiempo parcial, pero ese es otro problema. Ahora, es cierto que bajo la fórmula de la beca, del contrato de formación o del contrato en práctica, pues se producen este tipo de situaciones irregulares. Y en ese sentido, y refiriéndome a las becas, pues voy a contar una anécdota que una vez me pasó, para que se sepa también cómo estas situaciones se deben de atajar desde distintos ámbitos, pero al final pues hay problemas que yo, algunos de ellos no me los explico, que facilitan que haya situaciones de explotación, como es la sustitución de un trabajo de carácter estructural por un becario. Yo en una rueda de prensa, por lo tanto estoy hablando del sector de medios de comunicación, al terminar la rueda de prensa, pues fui abordado por un chico y me dijo, mira, yo estoy en el último curso de carrera, me han dado una beca, estoy trabajando en un medio de comunicación
y estoy sustituyendo a un trabajador y medio, porque trabajo 12 horas al día. Y no puedo ni ir a clase. Y entonces, pues le dije, bueno, no sé, a nivel inmediato, pues habría que hablar con la dirección de la empresa y tal, con tu jefe o tu jefe. Me dijo, no, sí puedo ir a clase porque a veces mi propia jefa me sustituye en lo que tengo que desarrollar. Y dije, entonces hay que hablar con la universidad. ¿Por qué permite la universidad que se produzca este tipo eh, de, de situaciones con las becas? Contestación del joven. Bueno, eso ni se te ocurra, porque hay una competencia entre las universidades de tal calibre que si la universidad en la que yo estoy terminando los estudios pone cualquier tipo de obstáculo, como hay cola, se irían a otra universidad. No estoy justificando absolutamente nada, estoy explicando algo que me comentaron de manera directa. Por lo tanto, este tipo de situaciones pues hay que abordarlas desde la organización sindical, hay que abordarlas desde las propias instituciones, de manera tal que no se produzcan estas situaciones de explotación que, insisto, en el caso del contrato en práctica no tiene ningún tipo de justificación legal. No es admisible un salario por debajo de lo que el trabajador debe de percibir. Pues gracias y la verdad que es muy interesante. Ahora vamos a hablar con una compañera de Valencia, de Aposta Jove, con Giovanna. Ella pertenece a la sección sindical de Martínez Loriente y está muy relacionada con la organización juvenil de ahí del País Valenciano. Buenos días, Giovanna. Hola, buenos días. Desde Aposta Jove, en el último Congreso Confederal presentamos diversas enmiendas y mis preguntas van un poco por ahí, por el hilo más interno de la organización. Me gustaría saber la opinión de Cándido sobre la cuota joven dentro de los órganos de representación, un poco también sobre el relevo generacional y, cómo no, de esto que estamos hablando en el Foro Joven, ¿no? De esta organización a nivel estatal y si esta asamblea futura que tenemos que desarrollar en unos meses, si esas conclusiones que lleguemos van a ser vinculantes o no para poder constituir esta asociación. Gracias. La empresa creo que es de Industrias Cárnicas, ¿no? Sí. Yo estaba allí. Por lo menos está en un centro de trabajo allí en Valencia. Vamos a ver. Bueno, eso efectivamente se planteó en el Congreso Confederal y en el Congreso Confederal no se adoptó ninguna decisión en relación con establecer un mecanismo que garantice la representación. A mí no me gusta hablar de cuotas en función de la edad. ¿Ese es un objetivo que se puede seguir defendiendo? Pues creo que se puede seguir defendiendo. Voy a poner un ejemplo. En la Confederación Sindical Internacional, para asistir a los congresos, es verdad que no hay este tipo de cautela o garantía para los órganos de dirección, pero para asistir a los congresos sí hay. Tiene que ir la delegación con un porcentaje mínimo de representación de una edad inferior a 35 años. De manera tal que si no se cumple ese requisito, pues la delegación puede ser impugnada. Por lo tanto, esto es probable que sea una tarea pendiente en la organización. Nosotros, como sabéis, hemos incidido mucho en la dimensión de género. A veces tenemos que también reconocernos nuestros aciertos. Nosotros hemos sido probablemente la primera organización que de manera más determinada hemos avanzado en la dimensión de género. De forma tal que hoy en la actualidad la Comisión Ejecutiva Confederal es paritaria. Paritaria en el sentido, digamos, literal de la palabra, porque ya sabéis que la paridad está en torno al 60-40, ¿no? Por lo tanto, se puede avanzar en la otra dirección.
complementando, pero bueno, yo creo que lo que tenéis que hacer es apretar y seguir peleando en el ámbito de la organización, ¿no? Este es un fenómeno que nos acucia a todas las organizaciones sindicales. Para que tengáis una idea, las organizaciones sindicales en Italia, que tienen muchos afiliados, concretamente en el terreno, digamos, de la edad, pues tienen el 60% de los afiliados que están jubilados. En España eso todavía no ocurre. Por lo tanto, este es un tema en relación con el cual tenemos tiempo, pero tenemos poco tiempo. Y tenemos que irlo resolviendo. Y yo creo que una de las maneras es precisamente profundizar en este tipo de iniciativas, ¿no? Para elevar el nivel de conciencia de la organización. Yo lo que puedo decir, al menos mi experiencia así me lo indica, que el sindicato tiene un gran porcentaje de renovación por abajo. Yo voy a las asambleas y en las asambleas hay mucha gente joven. Voy a asambleas de otras organizaciones y no se da esa misma circunstancia, ¿no? Y luego en las secciones sindicales se ha producido también un cambio generacional muy importante. Y ese cambio generacional hay que irlo profundizar, hay que llevarlo con mayor profundidad a todos los niveles. Claro, yo hablar de cambio generacional a alguien que tiene 62 años y que lleva 20 años en el ejercicio del cargo, pues puede parecer un poco extravagante, ¿no? Yo lo reconozco. Pero para que tengáis una idea, en la Comisión Ejecutiva Confederal respecto es verdad que hay un 40% de la Comisión Ejecutiva Confederal actual que llevamos unos 20 años y otros 19. Pero el 40% de la Comisión Ejecutiva es gente más joven y llevan 5 años. Y luego hay otros miembros de la Ejecutiva que llevan 2 mandatos y los que lleva este mandato. Digamos que esos procesos también se producen a todos los niveles. Lo que hay efectivamente es que, como decía, profundizar en ellos. Y respecto a la vinculación de las decisiones que se adopten en la Asamblea de junio, yo que creo que voy a participar, estoy dispuesto, indudablemente desde la Comisión Ejecutiva Confederal, primero, lógicamente, a pelear las posiciones que se puedan debatir allí, pelearlas allí y sobre todo las conclusiones que sacáis, defenderlas fuera de allí. Digo pelearlas porque a lo mejor hay planteamientos con los que yo no estoy de acuerdo y me gustaría que oyerais mis razones. Y luego creo que hemos avanzado en algunos temas como es el de la limitación de mandatos. Ya se ha producido una decisión, como sabéis, en la limitación de mandatos. Hombre, lo que yo espero es que aquí la limitación de mandatos se haga de tal manera que no se produzca la dinámica que hay en otras organizaciones. Que a veces se pone el contador a cero por la fórmula A o por la fórmula B, o se van dando saltos de un ámbito a otro para, en cierta medida, pues escabullirse de la limitación de mandatos. Yo creo que aquí pues seremos en este aspecto, como somos siempre, más serios y seremos más estrictos en el cumplimiento de esa limitación. Pues muchas gracias, Cándido. Vamos a hablar ahora con un compañero sevillano, se llama José Ramón y él es delegado de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. Buenos días, José Ramón. Buenos días, Silvia, ¿qué tal? Muy bien, cuando quieras. Buenos días, Cándido. Antes de todo aclarar, vivo en Sevilla pero soy gallego, o sea, que quede ahí. Cándido. Pero que es gallego. Mira, desde hace un tiempo, por parte de UGT, solo escucho hablar de la reforma laboral del PP a la hora de destruir, deteriorar el empleo
Pero nunca escucho ni leo que en Andalucía, por parte nuestra, hablemos de la Ley de Equilibrio Económico-Financiero que fue firmada en 2012 precisamente por el PSOE. Esta ley ha deteriorado el empleo público, en muchos casos lo ha destruido. Permite que trabajadores temporales, muchos de ellos en contrato en fraude de ley ya dictado por un juez, se les pase la jornada al 90% con una bajada salarial del 30%, incluso en algunos casos más. Incluso las renovaciones que se han producido han sido el 75% de los trabajadores. Hablamos de trabajadores que están ganando en torno a los 600 euros. ¿De qué manera la relación con el PSOE altera la operatividad y la política de UGT? ¿Resta algún grado de independencia hacia nosotros? Y una última pregunta. En España el número de afiliados a los sindicatos, mayoritarios como es el nuestro, disminuye a pasos agigantados. Quizás tengamos que cambiar el modelo sindical en el que solo los afiliados gocen de beneficios de un convenio colectivo negociado por el sindicato. Muchas gracias. Bueno, yo creo que al final, como los de Bilbao, los gallegos podéis nacer o vivir donde queráis. Gallegos en Sevilla, pues está bien. No sé si sabes que la Feria de Abril de Sevilla creo que la iniciaron unos vascos, así que Sevilla es como una ciudad universal a efectos de cualquier tipo de actividad, también de la actividad sindical. En relación con las preguntas y la reflexión que has hecho, en primer lugar, decirte que respecto a la reflexión estoy totalmente de acuerdo contigo. Y te querría hacer al menos una precisión. Que nosotros, cuando hacemos un análisis de la crisis, de las consecuencias de la crisis, de las políticas que se han aplicado o se han impuesto durante la época de crisis, siempre decimos, lo digo yo y lo dice la Comisión Ejecutiva Confederal y creo que el conjunto de la Comisión, siempre decimos que todo empezó en mayo del 2010. Nosotros no hemos en ningún caso acotado en el tiempo en función de las orientaciones ideológicas de los gobiernos las medidas de la crisis o las consecuencias de las medidas contra la crisis. Todo empezó en mayo del 2010 y puedes analizar en las alternativas como uno de los elementos que incluimos que habría que cambiar es precisamente la reforma constitucional que se hizo con estivalidad, se podría decir, porque se hizo en verano y alevosía. Me refiero a la reforma del artículo 135, donde se puso el techo de gasto social, por lo tanto de gasto público, y de ahí viene todo lo que tú comentas. Por lo tanto, eso nosotros lo tenemos meridianamente claro. Con eso, de manera implícita, aunque lo voy a decir también después de manera explícita, contesto a la pregunta de nuestra relación con el PSOE. Nosotros tenemos con el PSOE una relación histórica. Nuestra organización se fundó en agosto del año 1888. Una semana después, los mismos que fundaron la Unión General de Trabajadores fundaron el Partido Socialista Obrero Español. Digamos que tiene el Partido Socialista Obrero Español la misma edad en términos históricos que la UGT, menos una semana, y nosotros tenemos meridianamente claro que la organización, y así lo practicamos, la organización Unión General de Trabajadores no es autónoma, es independiente. Y no del Partido Socialista, sino de los partidos políticos, de los gobiernos, de las administraciones, etcétera. Eso lo tenemos meridianamente claro. Otra cosa es lo que se pueda decir en los medios de comunicación o la interpretación que se pueda dar a decisiones o propuestas de la Unión General de Trabajadores. Ha habido una época en este país en la cual a la Unión General de Trabajadores, y eso solo ha ocurrido con la Unión General de Trabajadores, se pensaba o se afirmaba por parte de medios de comunicación que era una organización autónoma en función de las discrepancias que expresara con los gobiernos socialistas, y que también era una organización autónoma en función de las afinidades o las coincidencias que tuviera con los gobiernos de derecha.
ni una cosa ni la otra. Digo para que quede meridianamente claro. Nosotros somos una organización que nos debemos a lo que marcan nuestros congresos y son nuestros afiliados los que, a través de las representaciones democráticas, deciden lo que tenemos que hacer a todos los niveles. Y luego, respecto al otro tema, bueno, pues ese es el gran problema que tenemos en nuestro país. Bueno, el gran problema, o digamos, un escenario que no es un escenario generalizable en el conjunto de los países de la Unión Europea. Nosotros somos una organización sindical que por nuestra representatividad firmamos convenios colectivos que afectan a trabajadores afiliados y a trabajadores no afiliados. Y se nos exige que nos financiemos exclusivamente por las cuotas de los afiliados. Primero, hay que decirlo de manera clara y rotunda porque es así. No hay ninguna organización sindical en Europa que viva exclusivamente de las cuotas de los afiliados, ninguna. Pero además es que no hay tampoco ninguna organización o ninguna organizaciones sindicales en Europa que tomen decisiones y trabajen y desarrollen su acción sindical para todos los trabajadores y tengan la inferioridad de medios que tiene el movimiento sindical en este país. Por lo tanto, ese es un tema que hay que resolverlo. Nosotros en su día planteamos que era necesario establecer lo que denominábamos un canon sindical, de forma tal que el convenio colectivo que se firmara afectara o amparara directamente al trabajador afiliado y que el trabajador no afiliado tendría que aportar una cantidad para cubrir los gastos. El Tribunal Constitucional aceptó el concepto de canon sindical, pero incorporó un elemento en apariencia de carácter secundario, pero que es fundamental en la práctica. Nosotros lo que planteábamos es que si un trabajador, porque tú nunca puedes, lógicamente, violentar la voluntad de una persona, de un trabajador. Si un trabajador no quería abonar el canon sindical, que no lo abonara, pero que lo dijera expresamente. Y el Tribunal Constitucional lo que vino a manifestar es que se podía implantar el canon sindical, pero lo pagarían aquellos trabajadores que expresamente dijeran que lo querían pagar. Eso no es una diferencia en la práctica baladí, es una diferencia fundamental. De manera tal que en la práctica ese acotamiento lo que venía era a inviabilizar la implantación del canon. Por lo tanto, hay que buscar otras fórmulas. Nosotros estamos defendiendo no una ley de financiación de sindicatos, hay otra organización sindical que lo hace, en equiparación a la ley de financiación de partidos políticos. Nosotros lo que decimos es que se desarrolle la ley orgánica de libertad sindical, que está por desarrollar, por ejemplo, en relación con la fiscalidad de las organizaciones sindicales, y en paralelo y con urgencia, definir una ley de participación institucional, donde se definan los mecanismos de rendición de cuentas, los niveles de transparencia y se reconozca el papel institucional de los sindicatos y qué medios, de manera clara, transparente, rendiendo cuentas, pues se van a aportar desde las administraciones públicas, como ocurre en la práctica totalidad de los países de Europa, para cubrir esa laguna entre el trabajo sindical para todos los trabajadores y la financiación a través solo de las cuotas de los afiliados. Estos serían los temas, y eso pues simplemente, pues a mi juicio lo que vendría sería resolver primero una laguna legal y luego acabar de una vez por todas con todas las imputaciones, los graves problemas que estamos padeciendo en este caso las organizaciones sindicales, particularmente la Unión General de Trabajadores, que se está utilizando para debilitar nuestra reputación como organización y que en la inmensa mayoría de los casos pues no corresponden lo que se dice con la realidad. Hay cosas que haremos mal, hay cosas que hemos hecho mal,
pero esas cosas las estamos rectificando, las hemos rectificado ya y no se puede ir de esa serie de problemas, pues establecer una especie, digamos, de descalificación general del sindicato. Para terminar, los problemas que hemos podido tener en Andalucía, que están resolviéndose o resueltos, que a mi juicio en la inmensa mayoría de los casos tendrán solo trascendencia administrativa. Han pasado como el caso UGT. Aquí en Madrid ha habido un problema con la patronal y no he oído que sea el caso COE, es el caso ANERI. En el Partido Popular tiene dos, el caso Bárcena y el caso Gürtel, no tiene el caso PP. ¿Por qué a la Unión General de Trabajadores se le hace esta descalificación global? Pues gracias, Cándido. Vamos a pasar ahora a la compañera Itziar. Hola, Itziar. Ella es, acaba de terminar de estudiar, está en paro todavía y viene de Madrid. Itziar, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo, como bien han dicho, estoy en el paro. He estudiado formación profesional y ahora mismo estoy buscando un empleo, pero no se me facilita. Yo lo que quería saber es por qué a la gente joven como yo, que ya estamos formados, se nos ofrece un contrato de formación, si le parece adecuado, y por último, por qué desde el sindicato se ha permitido que se nos haga ese tipo de contratos a la gente joven. Bien, en primer lugar, efectivamente, nosotros hemos participado en negociaciones respecto al contrato de formación y al contrato de práctica. Pero vuelvo a insistir que esos dos contratos, como ocurre con los contratos temporales, con frecuencia se descausalizan, es decir, se utilizan indebidamente para cubrir puestos de trabajo que habría que cubrirlos con un contrato laboral pues, corriente. Pero ese es uno de los graves problemas que hay en nuestro país, que se desnaturaliza el contrato de formación, que tiene que servir efectivamente para un joven que no tiene cualificación y que debe de simultanear una actividad laboral con el poder recibir esa formación para obtener la cualificación o la titulación debida. Por lo tanto, el problema no está en que existan o dejen de existir contratos en práctica o contratos de formación. Porque efectivamente, como tú dices, si tú has terminado un ciclo de formación profesional, tienes una titulación de formación profesional, se te debe de contratar, a lo mejor no para tu profesión, pero en ningún caso con un contrato de formación, puede ser para quizás para otra actividad, pero con un contrato normal. Por lo tanto, quiero que diferenciemos una cosa y otra. ¿Por qué el contrato en práctica y el contrato formativo, correctamente utilizados, son necesarios? Porque hay quien los necesita. Aunque no sea tu caso. Eso es efectivamente lo que en este caso explica que efectivamente la Unión General de Trabajadores, otras organizaciones sindicales, en los convenios colectivos, etcétera, pues incorporemos la regulación del contrato de formación, del contrato de práctica dentro, digamos, del marco general de contratación que existe en nuestro país. Esa es la primera consideración. La segunda, hay un problema que es un problema, yo diría, de orientación general. En España, a mi juicio, de manera errónea, se pretenden atribuir los problemas de falta de trabajo, nuestros problemas de estructura productiva, nuestros problemas de modelo productivo, todo eso se pretende atribuirlo al sistema educativo, de manera tal que al final pues creo que se llega a una conclusión deliberadamente errónea que se puede definir con la siguiente frase: ilusión en el aula
decepción en el centro de trabajo o en la búsqueda de un trabajo, porque no hay posibilidades. Por lo tanto, los problemas de empleo, que los jóvenes cualificados que al no encontrar un empleo aquí han tenido que irse pues a otros países de Europa o a otros países del mundo, no se resuelven estrictamente con el sistema educativo, que hay que tener un buen sistema educativo. Lo que tenemos es un grave problema en nuestra estructura productiva. Y junto a esos graves problemas en nuestra estructura productiva tenemos grandes deficiencias en las denominadas políticas activas. Las políticas activas de empleo en nuestro país pues tienen una menor, muy inferior dotación económica que las políticas activas de otros países de Europa. Y además son bastante menos eficaces. Por lo tanto, tenemos que resolver problemas vinculados a las políticas activas de empleo, tenemos que resolver problemas vinculados al cambio de nuestra estructura productiva, tenemos que desarrollar políticas públicas en segmentos que necesitan de inversiones públicas iniciales para la generación de empleo, como puede ser pues el gran nicho de empleo vinculado al servicios a la ciudadanía, servicios a las personas. Por ejemplo, en este momento se ha cegado un volumen de empleo potencial muy importante, que sería en este caso muy necesario para salir de la crisis hacia la recuperación de la economía, como es el volumen de empleo vinculado a la atención a las personas dependientes. Ahí es necesaria la inversión pública. En la medida que se han recortado los recursos públicos vinculados a proteger, a amparar a las personas dependientes, pues se ha debilitado nuestro estado del bienestar y se ha debilitado nuestra capacidad de generar empleo. Por lo tanto, ahí es donde hay que resolver los problemas y no, efectivamente, deteriorando las contrataciones laborales a través de un uso inadecuado o ilegal del contrato de formación o del contrato de práctica. Pues muchas gracias, Cándido. Vamos a darle la palabra ahora a Ruth Sanz. Ella es una compañera de León y además es delegada sindical. Buenos días, Ruth. Hola, buenos días. Bueno, como ha dicho anteriormente un compañero, quiero dar las gracias por esta iniciativa al Foro de Juventud. Espero que no termine en esta iniciativa, sino que se hagan debates en los que no solo se pregunte y se responda, sino que haya luego réplicas debido a diferentes puntos de vista que podamos tener. Mis preguntas son muy específicas y es, ante todos los casos de corrupción que ha habido, en el que desgraciadamente este sindicato se ha visto involucrado, creo que la sociedad demanda que haya respuestas contundentes y que se lidere la transparencia que tan necesaria es en este país. Y creo que este sindicato debe encauzar las pautas que hay que seguir para que, sea cual sea el sindicato o partido político al que se destine dinero público, se sepa y se marquen las pautas que digan, pues eso, cómo tiene que ser la transparencia en cualquier organismo. Bueno, en primer lugar hay casos de corrupción, en los juzgados. Hay, por ejemplo, en un juzgado de Sevilla 166 imputados y solo hay uno de usted. Uno, y parece que esta organización pues, tiene la mayoría. Me estoy refiriendo al caso de los ERES, de los expedientes de regulación de empleo. ¿Qué hizo esta organización? Aquella persona que, por cierto, la propia Guardia Civil creo que reconocía que no se había quedado con un céntimo. Por lo tanto, creo que, siendo reprochable cualquier situación, a veces es conveniente diferenciar entre los que se han enriquecido y los que han podido cometer un error o haber hecho algo mal, pero no se han enriquecido. No se han quedado como un céntimo. Bueno, aquella persona dimitió y hay una ejecutiva nueva en aquella organización. Nosotros en Andalucía tenemos en la actualidad una serie de procedimientos administrativos que tienen que resolverse. Todavía no hay avanzado ningún procedimiento judicial en los programas correspondientes en Andalucía. Y sin embargo, en Andalucía, el que era secretario general
de la UGT de Andalucía, sin tener ningún tipo de imputación, también dimitió. Y hay una comisión ejecutiva nueva. Hay organizaciones que en este momento tienen imputados y no han dimitido. Por lo tanto, esta organización ha tomado decisiones políticas. Ha tomado decisiones políticas. Y probablemente sea una de las organizaciones que ha tomado decisiones políticas en este momento, pues, de mayor trascendencia. Cuestiones prácticas. La Comisión Ejecutiva Confederal ha publicado las cuentas del año 2012, los presupuestos del año 2014. Está habiendo problemas por todas las subvenciones públicas hemos gestionado desde la Comisión Ejecutiva en el año 2013. Y hemos invitado al conjunto de las organizaciones a que tomen la misma determinación. En eso estamos. De manera tal que queremos cumplir la ley de transparencia antes de su entrada en vigor. Eso es lo que ha hecho la Comisión Ejecutiva Confederal. Como creo que efectivamente hay que aportar casos prácticos y concretos, aporto esta serie de casos. Esta organización es una organización que aprobó en el último Congreso Confederal un código ético. Es exigible a todos los responsables políticos de la organización y que todos los responsables deben de tener en cuenta. Pero esto, como decía anteriormente, no significa en ningún caso que no haya que abordar aquello que comentaba de definir una ley de participación de las organizaciones sindicales en nuestro país, con los mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia, etcétera, porque en la ley de transparencia actual lo que se exige directamente a las organizaciones sindicales, y nosotros no hemos ido más allá, es que aporten estrictamente la relación de subvenciones públicas que gestionan y, lógicamente, el destino a las que las han dirigido. Yo creo que se debía de profundizar en términos de transparencia en esa ley específica respecto a las organizaciones sindicales. Porque los presupuestos o las cuentas a las que se les exige directamente es a los partidos políticos y a las administraciones públicas, no es a las organizaciones sindicales. Nosotros hemos ido un paso más allá y lo que es necesario es que, al igual que ha hecho otra organización del sindicato, la Federación de Metal, Construcción y Afines, el resto de las organizaciones se incorpore a esta dinámica, que en cualquier caso se incorporarán cuando la ley de transparencia entre en vigor, pero que nuestro convencimiento es que se debe de producir esa incorporación a la transparencia y la rendición de cuentas antes de que sea legalmente exigible, que es a partir del 2015. Pues muchas gracias, Cándido. Estamos ya terminando, pero quisiera darle la palabra a hacer un par de preguntas más. Iker tenía otra pregunta que realizarnos. Cuando quieras, Iker. Bien, muchas gracias por permitirme hacer esta segunda pregunta. Yo voy a tratar un tema que es fruto de intenso debate, por lo menos entre los jóvenes de UGT del País Vasco. Y la cuestión es la siguiente. Si UGT es una organización que se reclama de la memoria histórica, que se reclama del republicanismo, ¿por qué no estamos defendiendo abiertamente un modelo de Estado, un modelo constitucional en clave republicana, que al igual que la Segunda República que nosotros ayudamos a construir, garantice bajo la premisa de la libre autodeterminación un marco en el que los pueblos del Estado español podamos vivir en paz y fraternalmente y que blinde constitucionalmente los derechos de los trabajadores, los derechos sociales, como pueden ser la sanidad, la educación o el derecho a la vivienda, frente a los ataques de la derecha y frente a los ataques de las instituciones del capital, como puede ser la Troika. Bien, nosotros somos una organización que nos reclamamos de la memoria histórica y lo primero que quiero recordar es que cuando por primera vez en España
se abrió el debate sobre la memoria histórica y sobre todo se abrió el debate sobre la necesidad de materializar el proceso de reconciliación de la sociedad española. Me estoy refiriendo al inicio de los procesos de la memoria histórica y de exhumación de los cadáveres de los asesinados en las cunetas por el franquismo y de reparación moral y de reparación legal de la memoria de aquellas víctimas y de sus familiares. La Unión General de Trabajadores fue, creo que, la única organización sindical que compareció ante el juez Baltasar Garzón con documentación de esa naturaleza. Lo digo hablando de la memoria histórica con carácter general, que retengáis este dato en la memoria. Quizás alguno de vosotros, de vosotras, quizás no lo recuerde o no lo conozca. Nosotros fuimos, creo que fuimos la primera, no sé si la primera organización, en cualquier caso la primera organización sindical que comparecimos personalmente ante el juez Garzón, porque esto nos afecta muy de lleno precisamente, como decía el compañero, por nuestras razones históricas. Nosotros estamos promoviendo en este momento una reforma de la Constitución. Y dentro de esa reforma de la Constitución tomamos una serie de determinaciones en el último Congreso Confederal. Primero quiero hacer una acotación. En España, durante la etapa de la transición, el debate no era tanto monarquía o república. Era dictadura o democracia. En la época del advenimiento de la Segunda República Española, la monarquía era equivalente a dictadura y la república era el Estado de las Libertades. Lo digo simplemente para contextualizar los debates que se vivieron, que nosotros fuimos los impulsores y los defensores de la Segunda República, los debates de entonces y los debates en la actualidad. Lo que se priorizó fue dictadura, democracia. Apostamos por la democracia y por la libertad y tenemos una Constitución que es probablemente la Constitución más avanzada de Europa. Todo empezó a torcerse en agosto del 2011, cuando se modificó el artículo 135. Pero nuestra Constitución, en cuanto a garantías constitucionales, de derechos civiles, de derechos sociales, de derechos laborales, es de las más avanzadas de Europa. Por lo tanto, la Constitución, en la formulación previa a lo que ocurrió en agosto, ya era un gran respaldo social, democrático, laboral, etcétera. Bien, nosotros en el último Congreso consideramos que habría que abordar una reforma constitucional y planteamos profundizar en un debate sobre la España federal. Y dentro de ese debate incorporamos, dándole gran importancia, la necesidad de habilitar nuevos mecanismos de participación constitucionales de las trabajadoras, de los trabajadores, de las ciudadanas y de los ciudadanos de nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos una fórmula de participación de la ciudadanía que es la iniciativa legislativa popular, pero que lo que está provocando es pues una frustración tras otra, en tanto en cuanto no es una alternativa autónoma, porque está condicionada por la decisión del Parlamento o por la decisión de los gobiernos. De forma tal que, como en otros países ocurre, el planteamiento fue, y así está recogido en las resoluciones del 41 Congreso y está recogido también, porque este es el quinto eje de nuestras alternativas, las alternativas que comentaba anteriormente, económicas, sociales, democráticas, etcétera, para nuestro país, está recogido también ahí.
buscar fórmulas directas, como ocurre, por ejemplo, en Italia, donde para que un gobierno pueda tomar una determinación de recortar derechos fundamentales o abordar un recorte económico de gran envergadura, como ha ocurrido en España desde mayo del 2010 y particularmente en estos últimos tiempos, los ciudadanos directamente puedan tomar una determinación y que esa determinación obligue al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Y luego, en relación con la forma de Estado, ese debate lo tuvimos en el Congreso y hubo unas enmiendas que planteaban que recuperáramos explícitamente la tradición republicana del sindicato. Es decir, que defendiéramos efectivamente en la reforma constitucional como fórmula de Estado la República frente a la monarquía constitucional. Bueno, aquello se debatió y hubo una enmienda transaccional que fue aprobada por unanimidad. La enmienda dice, la resolución dice aproximadamente así: si en el debate de la reforma constitucional se abre el debate, porque por consenso llegamos a la conclusión de que ese era un debate que debían de abrir directamente los partidos políticos. Si se abre el debate sobre la forma de Estado, la Unión General de Trabajadores defenderá la forma de Estado que tradicionalmente hemos defendido. Léete las resoluciones. Pues gracias. Vamos a terminar ahora con un compañero, Ángel, que es el compañero que está en Barcelona. Ángel, muy buenas. Cuando quieras, Hola. Pregunta. Bueno, primero de todo, gracias por darme la oportunidad de hacer una segunda pregunta. Y era, bueno, aquí en Cataluña estamos atravesando un momento de transición nacional tiene un gran apoyo de la ciudadanía. A mí me gustaría saber qué es lo que apoya la UGT a nivel nacional, o sea, la UGT del Confederal, el tema de ir sin hablar de independencia, ¿eh? Bueno, lo acabo de decir. La UGT en el último Congreso Confederal, digamos que es toda la UGT, no es la Comisión Ejecutiva Confederal, apoyamos un debate para una reforma constitucional que defina nuestro país como un Estado federal, en un escalón que supere la actual definición de Estado de las autonomías. Un modelo que, a nuestro juicio, puede resolver los problemas que desde el punto de vista territorial pues permanecen en nuestro país. Definir España como un Estado federal. Eso es lo que decidió el último Congreso Confederal. Y en ese sentido es lo que nosotros consideramos que tenemos y que vamos a defender y que estamos defendiendo. Luego hay otro debate, que es el debate del derecho a decidir. En primer lugar, la última sentencia de la Constitución, del Tribunal Constitucional, pues dice una cosa muy interesante, que esa es una aspiración política que cabe dentro de la Constitución y que, por lo tanto, como tal aspiración política, es una aspiración política defendible. Yo, esta ya es una opinión personal, pienso que el derecho a decidir en Cataluña ha tomado tal envergadura por muchas razones. Está la razón de la sentencia del Tribunal Constitucional, los problemas que respecto a la percepción que se tiene en relación con el sistema de financiación, pues se producen, pero yo también creo que ese sentimiento se ha intensificado porque se han tomado decisiones por parte de los gobiernos que contradicen los programas electorales y que afectan muy negativamente a la población.
a toda la población, evidentemente, que hay quien sale beneficiado, pero a la población trabajadora de nuestro país la afecta negativamente. Yo creo que hay una envolvente general que nosotros pensamos, y así lo pensamos en el último Congreso Confederal, que habría, por tanto, que habilitar en nuestra Constitución mecanismos de participación directa de la ciudadanía de forma tal que se pudieran tomar decisiones en referéndum sobre cuestiones que afecten desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestro país y que no tengan que pasar por el tamiz, por el condicionamiento de decisiones del gobierno o del Parlamento, como ocurre en Italia. Es lo que puedo, digamos, hablar, porque creo que esta es una cuestión más compleja, tiene muchísimos más matices que lo que puede simplemente circunscribirse a cuál es tu apuesta de modelo digamos, de redistribución política y territorial del poder. Nuestro modelo es federal, pero creo que en España y particularmente en Cataluña, y por eso nosotros mantenemos una posición de equilibrio y de respeto a la posición de la UGT de Cataluña, por las consideraciones que acabo de decir anteriormente, pero la posición de la Unión General de Trabajadores del Congreso, además fue una posición, si no recuerdo mal, adoptada por unanimidad, si no recuerdo mal, es la de apostar por la España federal. Pues bueno, llevamos ya algo más de una hora y tenemos que dejarlo aquí. Seguiremos profundizando en estos temas y en otros que todavía no han dado tiempo de tratar en el Foro Joven y en la asamblea que celebraremos en el mes de junio. Agradecer a Google Plus por darnos el soporte y asesorarnos, también a nuestro equipo técnico pues por hacer esto posible y efectivamente pues a Cándido y a los compañeros que habéis estado participando pues por vuestras propuestas, pues, las respuestas son acertadas y sobre todo también a la gente que nos habéis estado siguiendo en streaming, que esperamos que esta innovadora forma de comunicarnos y de poder debatir haya sido también de vuestro interés. Pues muchas gracias.